Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, tenemos muchos comentarios y preguntas acumulados, entonces vamos a intentar seguir avanzando. Vamos a ver. Eh, bueno, os digo lo de siempre, al principio. Bueno, ya sabéis que si queréis ayudarnos, si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros. Si queréis, pues darle a uniros, a unirme y para haceros miembros. Si os gusta algún vídeo, si os parece interesante, por favor difundirlo y proponer a otros que se suscriban al canal. Bien, por supuesto, dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el propio canal y vamos a intentar irlas contestando o comentando en la medida en que podamos. Bien, vamos allá. A ver, Helene o Helen Guilarranz. A ver, nos dice, los países que hacen frontera en el oeste de la Federación de Rusia deben ser neutrales o no estar interesados para nada por la UE y la OTAN. Servirían o actuarían como estados colchones. Bueno, vale, sí, Helene se está refiriendo a lo que comentábamos sobre el escenario de futuro después de que termine la guerra en Ucrania con esa previsible victoria de Rusia y qué escenarios se podrían abrir a partir de ese momento. Bueno, claro, todo depende de cuál sea el contexto general, de qué capacidad, además de Rusia, de qué capacidad de incidencia en el conjunto del mundo tengan los países emergentes, de cuál sea el posicionamiento geopolítico de la nueva administración de Estados Unidos. Y en el caso de Europa Occidental, bueno, evidentemente de cómo evoluciona la Europa Occidental en sí misma, porque claro, no es lo mismo una Europa Occidental que continúa estando controlada por esas grandes corporaciones y por Estados Unidos, o una Europa Occidental distinta que empieza a trabajar para sus ciudadanos y no para otros intereses, como ha sucedido por lo menos en los últimos 30 años, ¿no? Bien, si esto fuera así, la necesidad de colchones de salvaguardia entre Europa y Rusia, pues tendrían que ser, en función de cuál fuese el contexto de la propia Europa, pues mayores o menores. Lo que sí está claro es que, de cualquier forma, lo que es imprescindible en el momento en que termine la guerra es la definición de una estructura de seguridad en Europa. Una estructura de seguridad, ya digo, que depende de si va a ser la Unión Europea va a seguir siendo una estructura al servicio de las grandes corporaciones y por lo tanto obsesivamente agresiva contra Rusia y contra los países emergentes o no. Pero bueno, si ese fuera el contexto, evidentemente, sobre todo en el caso de Ucrania, lo importante no es qué territorios queden dentro de la Federación Rusa y cuáles no, sino qué pasa con esos territorios que no quedan dentro de la Federación Rusa, que probablemente, como decíamos, tendrían que quedar situarse dentro de un contexto estratégico, bueno, pues como ha sucedido también en años anteriores, antes y después de la caída de la Unión Soviética, pues sería el contexto geoestratégico de un país mirando más hacia Rusia que hacia la Unión Europea. Y cualquiera que conozca la historia de Ucrania sabe que esto es algo perfectamente posible, dependiendo, ya digo, de qué contexto institucional se configure para esa nueva Ucrania. Vamos a ver, esto creo que es Rubén Martínez, ¿no? Si ¿son Rusia y China disidencia controlada por el poder corporativo? Dice, entonces plantea como argumentos. Primero, Kissinger impuso la política de un solo hijo a China. Bueno. 2. La gran banca norteamericana desembarcó en China en los 80. 3. Crear un país manufacturero con costes de fabricación muy bajos benefició a esta élite corporativa ampliando los beneficios empresariales. 4. China, pregunta ya, ¿China es un constructo de la élite corporativa? Veo que es muy largo todo esto, ¿no? China fabrica de todo y Estados Unidos le paga en moneda fiat de la Reserva Federal. China, con todos esos papeles fiat, compra bonos del Tesoro de Estados Unidos y sostiene el gasto público de Estados Unidos.
5. China como experimento social y como una evolución del poder corporativo. Las élites ya no necesitan más países capitalistas y están evolucionando a modelos de mayor control social a través de la tecnología. 6. ¿Quién está detrás del Banco Central ruso? ¿Es público o privado? Es posible que la gran banca internacional esté también detrás del Banco Central ruso. Bueno. En algunos libros cita The Anglo-American Establishment in Tragedy and Hope, A History of the War in Our Time. Carol Quigley expone que en la Segunda Guerra Mundial la gran banca internacional financió a los dos bandos. ¿Cabría la posibilidad de que en este momento también el gobierno de Rusia sea un instrumento de la banca internacional globalitarista? Bueno, vamos a ver. Es una pregunta muy larga. Ya os he dicho que para contestar bien las preguntas, de ser posible, bueno, hacerlas como queráis, pero os las voy a contestar mejor si son breves y concretas, ¿no? Simplemente para no aburrir a los demás que nos oyen, ¿no? Vamos a ver. ¿Kissinger impuso la política de un solo hijo a China? Bueno, esto no sé si está tan claro, ¿no? Es decir, dentro de China ya había dos tendencias. En la época anterior, en la época del maoísmo, el maoísmo era fundamentalmente natalista. Entonces sí es cierto que hubo una coincidencia en los años 70, ¿no?, entre ese pacto estratégico entre las multinacionales norteamericanas y China comunista, por un lado, y más o menos la puesta en marcha de esas políticas antinatalistas o de esa política del hijo único, ¿no? Recordar que los que nos hayáis oído ya sabéis cómo este tema de las políticas antinatalistas por razones geopolíticas, antes ha habido otras razones, después se pusieron en marcha otras distintas, después de la Guerra Fría, pero durante la Guerra Fría nacieron sobre todo a raíz de 1949, a raíz de la Revolución China. A partir de la Revolución China, en Gran Bretaña y en Estados Unidos se desarrollan una serie de análisis alertando sobre la amenaza geopolítica que para las corporaciones occidentales, que para Occidente suponen el hecho de que los países que no controlamos tienen una gran población y crecen mucho. Y entonces se desarrollan una serie de ideas y de estrategias para hacer frente a este reto, cuyo origen fundamental es China, ¿no? Bueno, entonces sí parece claro que hubo una influencia de Kissinger, bueno, está muy relacionado con los Rockefeller, ¿no?, de las corporaciones Rockefeller sobre China para que impusieran políticas de restricción de la natalidad, a cambio de todo ese contexto en el que las multinacionales se beneficiaron de mano de obra barata China y de los mercados asiáticos, y China se benefició de una oportunidad extraordinaria para industrializarse. Bueno, también estaba el tema de una cierta connivencia entre Estados Unidos y China frente a la Unión Soviética, que también fue importante, ¿no? Bueno, pero también los que han analizado este tema han visto que no estaba esa influencia corporativa norteamericana, pero también dentro de China, a partir de Mao, había dos tendencias. Una tendencia que quería seguir con las políticas natalistas y otra tendencia que apostaba por políticas antinatalistas, pero ya evidentemente no por las mismas razones de las multinacionales, sino por razones de desarrollo socioeconómico, entendiendo que esas políticas antinatalistas eran importantes para que China pudiera industrializarse, pudiera dar un salto adelante en el nivel de desarrollo económico. Cosa que luego se ha rectificado porque, bueno, se han visto en los últimos años que esto quizás había sido un error o quizás había sido medidas exageradas, ¿no? Bueno, entonces, no está claro en qué medida las dos influencias, cuál de ellas fue más importantes, pero los dos factores estaban ahí. Y decir que Kissinger impuso la política de un solo hijo a China igual es exagerado, ¿no?
Luego, la gran banca norteamericana desembarcó en China en los 80. Bueno, la gran banca, las grandes multinacionales, digamos. Las grandes multinacionales occidentales y fundamentalmente norteamericanas. Luego, todos estos movimientos beneficiaron a la élite corporativa ampliando los beneficios empresariales, evidentemente. Fue un proceso, este proceso de globalización fue extraordinariamente interesante para las multinacionales occidentales, pero un verdadero desastre para Occidente como país, para Estados Unidos fundamentalmente, porque un enorme proceso, un rápido proceso de desindustrialización que Estados Unidos está pagando y va a seguir pagando. Bueno, ¿China es un constructo de la élite corporativa? Bueno, no, yo diría que es una conjunción, ya digo, de los dos elementos, ¿no? Porque China no era en aquel pacto estratégico entre China y Estados Unidos, China no era simplemente el perdedor. China aceptaba ese acuerdo con las multinacionales norteamericanas a cambio de impulsar su proceso de industrialización. Y efectivamente aprovecharon muy bien este pacto y lo gestionaron estupendamente desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos, que es lo importante, ¿no? Bueno, China como experimento social y como una evolución del poder corporativo. Las élites ya no necesitan más países capitalistas y están evolucionando a modelos de mayor control social a través de la tecnología. Bueno, vamos a ver. Las élites, a través de ese proyecto de capitalismo inclusivo o capitalismo corporativo, están planteando desde hace años avanzar hacia un modelo de carácter corporativo, en el que hay dudas de si sería un modelo corporativo, un modelo capitalista o no, dependiendo hasta dónde llegue, hasta dónde llegara, si se aplicara, porque en principio todavía no se ha aplicado, y es muy posible que no se haya aplicado como consecuencia del choque estratégico con los países emergentes. Bien, en ese modelo depende hasta dónde llegue o llegara, que podría ser capitalista o no, pero si no es capitalista se ha dicho que quizás feudal, pero no sería un modelo socialista, no sería un modelo de propiedad pública, sería un modelo en que el poder se iría acumulando en las grandes corporaciones, no en el Estado, ni en un partido comunista, ni nada parecido, ¿no? O sea que sería un modelo distinto. Bueno. Las élites ya no necesitan más países capitalistas. Bueno, digamos que es posible que el poder corporativo puede utilizar instrumentos casi de carácter más feudal que capitalista, que efectivamente, y esto nosotros lo comentamos muy a menudo, ¿no? Igual que los empresarios no luchan por el mercado, sino muchas veces contra el mercado, luchan por su beneficio y su poder, no luchan por el mercado, ¿no? El mercado puede ser en todo caso un instrumento. Pues a los grandes capitalistas, bueno, pues están vislumbrando los problemas que tiene en este momento la economía de mercado, el neoliberalismo, y están apuntando a posibles desarrollos, avances sobre ese modelo. Entonces, no es tan extraño este concepto teóricamente, ¿no?, de que los capitalistas, los grandes capitalistas, apuesten por ir más allá del capitalismo, siempre que sea un modelo que les garantice el mismo o mayor poder y riqueza, ¿no? Bien, entonces, bueno, sí es posible, esto sí, que países, digamos, que utilizan modelos autoritarios, para eso no tienen que irse a China, han tenido en Occidente todos los modelos del mundo, ¿no?, pues que puedan utilizar esos modelos autoritarios para ejercer mecanismos de poder autoritario en una Europa o en una Estados Unidos en los que ese poder corporativo está, ya decimos, en una situación de pánico. Está con un miedo creciente a los riesgos internos y externos y con unas continuas amenazas de cuestionar pues libertades civiles en la medida en que esto les sea necesario, ¿no? Y esto se haría en el contexto
pues bueno, ya un contexto que ya es más o menos conocido entre los últimos años, de una censura creciente en las redes sociales, ahora incluso decidida por organismos públicos o por incluso el Parlamento Europeo, etcétera. Bueno, entonces, que están por lo menos apuntando a la posibilidad de esas restricciones de derechos civiles, eso sí es claro. Bien, el Banco Central ruso, bueno, es público. No hay que descartar que haya algunas influencias privadas sobre ese Banco Central ruso, como las hay absolutamente, digamos, desproporcionadas en el Banco Central Europeo, por ejemplo, ¿no? O en la Reserva Federal Norteamericana, pero claro, esto es muy distinto en el Banco Central ruso porque no es solo que el Banco Central sea formalmente público como es el Banco Central Europeo, sino que además la banca es pública. El 70-75% de la banca en este momento en Rusia es pública. Y esto es fundamental para que las corporaciones queden más o menos empiecen a quedar marginadas del control de la economía y para que el Banco Central no esté controlado por entidades privadas. Bien. No sé, es porque nos estás mezclando la posible situación actual de Rusia con que en la Segunda Guerra Mundial la banca internacional financió a los dos bandos. Bueno, ¿qué dos bandos? ¿A qué dos bandos te refieres? ¿No? Porque la banca internacional ha estado claramente detrás de los países occidentales y detrás del régimen nazi, de los regímenes fascistas, clarísimamente. Pero bueno, no sé si te estás refiriendo ahora a la Unión Soviética. Hubo, digamos, operaciones puntuales y hubo una colaboración importante del gobierno norteamericano de Roosevelt con la Unión Soviética frente a la Alemania nazi. Eso sí es cierto. Pero no sé si te estás refiriendo a algo de esto. Cabría la posibilidad de que en este momento también el gobierno de Rusia sea un instrumento útil de la banca internacional globalitarista. Claro, estas especulaciones sobre que todo está podrido, todo está controlado por los malos, todo está controlado por las grandes élites, pues bueno, son admisibles en la medida en que todos nos hemos llevado muchos desengaños poniendo la esperanza en unas u otras ideologías, en unos u otros proyectos, y luego nos hemos dado cuenta de hasta qué punto estaban manejados o manipulados, ¿no? Pero esas especulaciones hay que controlarlas, es decir, tenemos que ir hasta donde nos llevan los datos. En este momento estamos en un enfrentamiento directo, frontal, entre los países emergentes y los países occidentales, sí controlados evidentemente por ese poder corporativo, pero datos para indicar que Rusia o China estén controlados por los mismos, pues no sé, yo creo que no. Bien, pero siempre hay que estar abiertos a nueva información, por supuesto. Bueno. Me gustaría, esto lo dice Rosa Navarro, me gustaría que abordarais el tema de los BRICS, creo que habla de los BRICS, ¿no? En todos sus aspectos, geopolítico, monetario, económico. Es decir, disponen ya de un sistema alternativo de intercambio monetario internacional independiente del occidental. Muchas gracias. Bueno, no, están construyendo un sistema alternativo y están realizando operaciones, intercambios entre ellos en sus propias monedas. Están construyendo ese sistema alternativo. No es un sistema alternativo que sea disponible para el conjunto del mundo en este momento, pero lo están construyendo, digamos. Y esto hay que abordaréis el tema de los BRICS en todos sus aspectos, geopolítico, monetario, económico. Pues vale, pues lo tenemos en cuenta. Pero claro, los BRICS, bueno, en principio vamos a ver también, esto va a ser interesante este año y el año que viene,
cómo se configuran a sí mismos institucionalmente, ¿no? Porque sabéis que han pasado de 5 a 10 miembros, ahora tienen 30 a 40 peticiones de solicitud que resolver, que probablemente se resuelvan este año y el año que viene, pero ya han advertido que probablemente no va a ser una mera incorporación a los BRICS, sino va a ser una estructura más compleja, quizás con un BRICS y un BRICS Plus, con dos estructuras diferenciadas. Esto es lógico, que gestionen estas incorporaciones con prudencia, porque, claro, una vez configuradas, una vez adheridos un número importante de miembros, modificar el marco institucional es muy complejo. Y entonces tienen que pensar bien cómo se van a organizar entre ellos, la toma de decisiones, el peso de cada país. Es un tema realmente complejo que tienen que estudiarlo bien. Bueno, a raya. Vuelve con el tema de izquierdas, derechas y centro, que lógicamente es un tema muy importante para muchas personas, ¿no? Que sigue siendo importante, incluso emotivamente, ¿no? Dice, ser de derechas, izquierdas o de centro solo sirve para estar de contienda entre los propios trabajadores. Es una estrategia de división para el que el 50% de obreros de izquierda estemos peleando contra el 50% de obreros de derecha. Y no conduce a nada, porque ser de izquierdas o derechas no cambia en nada la sociedad. En este momento, desde luego, no. No, digamos, en Europa Occidental, en Estados Unidos, en una buena parte de América Latina. Sin embargo, irremediablemente, dice los ciudadanos, y en especial los que nos consideramos patriotas y pertenecemos a minorías nacionales dentro del Estado, nos sentimos siempre que cuando menos e irremediablemente estamos obligados a apoyar a la izquierda a nivel estatal. ¿Por qué? Porque son algo más respetuosos y tolerantes con nuestras ansias nacionalistas. En la izquierda estatal nos encontramos con partidos más predispuestos a aceptar ciertas cotas de libertad que exigimos o fórmulas federativas o de autonomía que nos pudieran interesar. Mientras que la derecha es más intransigente y más dado a prohibir partidos independentistas y a negar cualquier grado de soberanía para nuestras nacionalidades. Así que, en vista de ese tipo de sensibilidad hacia nuestra causa, es evidente que ningún patriota vasco, gallego o catalán quiera ni siquiera oír hablar de la derecha. Bueno, esto es, sí, estás describiendo una realidad, digamos, del caso español, ¿no? No es así en otras partes, ¿eh? Por ejemplo, y esto tiene mucho que ver probablemente con las tradiciones políticas, ¿no? En el caso español, por ejemplo, sí está claro. Vamos a poner un poco más de luz, que parecía que estaba un poco oscuro todo esto. En el caso español, decía, sí hay, y esto puede ser consecuencia del periodo franquista, ¿no? Hay un alineamiento de la derecha con los planteamientos, vamos a decir, más centralistas, y de la izquierda con los planteamientos pues menos centralistas, más abiertos al diálogo con las nacionalidades, ¿no? Pero, por ejemplo, en cierta forma ha sucedido al revés, al contrario, en países como Italia. Y ha habido una mayor normalidad en la relación con estos movimientos nacionalistas de la derecha. Entonces, bueno, las tradiciones políticas yo creo que tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Pero bueno, esto que describes en España es una realidad. Es una realidad. Bien. Y esto quiere decir que bueno, es una cuestión independiente de los conceptos de izquierda y derecha, pero sí que está relacionada con los posicionamientos concretos, vamos a decir, de partidos políticos concretos, ¿no? Bueno. A ver, Burditaque dice, ¿qué hay detrás de Basque Atlantic de Urkullu? Bueno, vamos a ver, Basque Atlantic de Urkullu, esto se está mencionando, lo conocemos solo a través de los medios de comunicación. Es una fundación que al parecer se está creando, en la que sería presidida por Urkullu, el que ha sido presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, y que agruparía empresarios, pues, agentes sociales, académicos, etcétera, con la idea de, digamos, de proyectar el País Vasco hacia Europa, algo por el estilo, ¿no?
Pero, ¿qué hay detrás? No tengo más información. No me voy a inventar algo que no sé. No me voy a inventar algo que no sé. Yo creo que aquí, hombre, hay un problema, ¿no? Hay un problema, algo que podemos matizar de todo lo que se está diciendo al respecto, es en qué medida los partidos vascos, los partidos de ámbito vasco, no se están situando o les está costando situarse ante el nuevo concepto, ante el nuevo contexto internacional. Y lo que está sucediendo es que estos partidos, como otros, están todavía muy apegados a lo que ha sido Europa en las últimas décadas, no se dan cuenta de hasta qué punto el modelo europeo está en cuestión, tienen muchos de ellos una admiración pues un tanto ciega por Europa, la Unión Europea, etcétera, y tienen un alto riesgo de perderse, de situarse incorrectamente ante lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar en Europa en los próximos años. Entonces, centrar todos los esfuerzos en mejorar las relaciones del País Vasco con esa Europa actual, que seamos claros, ya sé que esto a mucha gente le resulta extraño, pero esa Europa actual, esa Unión Europea, está destruyendo Europa, lleva 30 años destruyendo Europa, no solo gestionando mal, sino premeditadamente, en muchas ocasiones, encaminando a Europa hacia el desastre económico, hacia el desastre cultural, hacia el desastre social. Esto se ve clarísimamente en los hechos. Y claro, yo creo que cualquier analista que se fije en la realidad de lo que está pasando en Europa tiene que darse cuenta de cómo llevamos 30 años evolucionando hacia el desastre. Y que alguien tiene la responsabilidad de esto, porque no es una cuestión de mala gestión, es una cuestión de que no se ha querido hacer, no se ha querido incidir en estos problemas. El posicionamiento con respecto a Europa en este momento del País Vasco y de otros territorios, sean minorías nacionales o sean estados, tiene que ser un posicionamiento en principio real, objetivo, es decir, analizar las cosas como son. Entonces, y luego, a partir de ese análisis de las cosas como son, pues cada uno intentará defender sus posiciones, defender a sus ciudadanos de la mejor forma posible. Pero en ese análisis es imprescindible tener en cuenta la realidad. Y la realidad es que la Unión Europea, desde el Tratado de Maastricht, en los últimos 30 años, ha sido un verdadero desastre para Europa y para los ciudadanos europeos. Y esta es la razón de que vaya a ser puesta en cuestión en los próximos años. Y con pocas dudas, además. Bien, Tony Navarro. Vamos a ver, sobre Corea del Norte. ¿Qué impide o por qué, estando cercano a China, gran potencia comercial, no hay algún cambio desde China? Algo parecido a Vietnam. No sé qué quieres decir. Tony Navarro. No hay algún cambio desde China. No sé qué quieres decir. Está claro que hay un acercamiento creciente de Corea del Norte a los países emergentes. En los últimos años se habla mucho de Rusia, pero esto también está sucediendo de forma más callada con China, ¿no? Con Rusia es muy llamativo porque se está concretando muy claramente, de forma muy expresa, a través de acuerdos estratégicos y en el ámbito tanto político como militar, ¿no? Y esto es lo que más llama la atención, también económico. Con respecto a China es fundamentalmente en el ámbito económico, pero parece bastante claro. Ahora, con este comentario de algo parecido a Vietnam, no sé si te estás refiriendo, pero claro, China está mejorando sustancialmente sus relaciones con Vietnam en los últimos años, pero no estoy seguro de si te refieres a eso, ¿no? Si es importante, a ver si me lo puedes redactar de otra forma, Tony. Venga, Julio Fernández. Esto creo que ya lo hemos comentado. No voy a repetir. Es un párrafo
No estoy seguro, pero bueno, por si acaso. Vamos a ver, es un párrafo donde dice que discrepa de nuestra opinión. A ver. Sí, está cuestionando ese concepto de que la migración es fundamentalmente tiene un objetivo de explotación laboral de los migrantes, ¿no? Pero dice, pero no les darían todo tipo de ayudas durante años y años. Bueno, contrasta la cifra total de inmigración con el número de personas que reciben ayudas, ¿no? Primero. No les meterían en hoteles en Canarias mientras los afectados por el volcán están viviendo en contenedores. Bueno, vamos a ver, este tema de los refugiados se estará gestionando bien o mal, será desproporcionado o no, las mafias que funcionan alrededor de estos movimientos pues estarán o no controladas, y eso hay que hacerlo, hay que tratarlo correctamente, pero esto no es la migración. Y ya lo hemos dicho una y dos y tres veces, ¿no? La migración, con los datos de la Unión Europea, y vamos a ver si podemos volver a situarlos, pues si alguno no lo habéis visto. Ahí está. Vamos a ver. Ahí tenéis. Bueno, con datos, os decía, de la Unión Europea de los últimos 6 años, ahí tenéis en marrón, naranja, como apenas, entre un 5 o un 10% de la migración ha sido migración irregular. Es decir, que todo eso de los balsas, las lanchas que se hunden en el Mediterráneo, la migración irregular, todo eso es entre el 5 y el 10%. Entonces está claro que el objetivo fundamental de esos grandes, enormes movimientos migratorios que están sucediendo en las últimas décadas en Europa es la explotación laboral. Es decir, a estas personas se las trae, se las contrata para artificialmente, para que miles de empresarios ganen mucho dinero artificialmente en base a mano de obra artificialmente barata. Esto es así. ¿Vale? Bien. Y otra cosa es que exista ese fenómeno de la migración irregular, que esté mal gestionado y que detrás de esto hay una o dos operaciones de imagen, clarísimamente. Cuando desde hace muchos años nos llevan a confundir la migración con esta migración irregular, está intentando trasladarnos que la migración es un fenómeno de solidaridad. Nos enseñan frente a la migración y estas lanchas que están atravesando el Mediterráneo, algunas hundiéndose en el Mediterráneo. Bueno, habrá que tratar desde una perspectiva de humanidad o de solidaridad, lo que sea, pero el fenómeno migratorio no tiene nada que ver con la solidaridad. Es un fenómeno de explotación laboral clara y de forma absolutamente clara. Y esto es algo, ya decíamos, que el movimiento obrero lo analizó perfectamente durante el siglo XIX y que ahora, en base a esos intereses corporativos, en base al control de los medios por esos intereses corporativos y al control de los partidos políticos, de ese partido político único europeo y ser controlado por esos intereses corporativos, pues llevan décadas vendiéndonos que la migración es un fenómeno de solidaridad, cual es una mentira absoluta. Pero ahora ya estamos empezando a entrar en la segunda fase, en la que esa misma imagen del Mediterráneo sirve para trasladarnos una imagen de invasión. Entonces, los que están tanto los que están aprovechando esa imagen de la migración irregular por el Mediterráneo la están utilizando para decirnos que la migración es un fenómeno de solidaridad, nos están engañando. Los que nos están hablando de que eso es la migración para hacernos referencia, para culpabilizar a los migrantes de los problemas generados por la migración, pues todos los dos son un absoluto engaño. La migración es un fenómeno de explotación laboral masiva, primero. Y los responsables de ello son, pues, si se quiere en primera instancia, los empresarios que nos contratan para lucrarse artificialmente, primero, si se quiere, pero sobre todo los políticos que no controlan esos procesos y que permiten ese lucro artificial de los empresarios sin tomar medidas al respecto, que llevan haciéndolo décadas.
y que además nos engañan vendiéndonos toda esa historia absolutamente falsa de la solidaridad. Bien. Vamos a ver. Dice que, terminando con Julio Fernández, ¿no? Dice, aquí está pasando algo muy distinto del tema de interés laboral. Vamos a ver. Ya dijimos, pero esto no es algo nuevo, ya dijimos que desde el siglo XIX los análisis del conjunto del movimiento obrero, en sus distintas facciones, de socialdemócratas, el movimiento obrero católico, los marxistas, era un análisis clarísimo. Estas migraciones masivas a territorios industriales tienen siempre dos objetivos. Un primer objetivo de explotación masiva de mano de obra barata para enriquecimiento artificial de los empresarios y un segundo objetivo de conseguir controlar fácilmente la sociedad, una sociedad más dividida. Entonces, Marx nos decía que los mismos grandes empresarios que traían a miles de obreros de otros países para lucrarse, con mano de obra artificialmente barata, ellos mismos luego financiaban a los grupos de unos y de otros obreros para que se mataran entre sí. Es decir, tener a la sociedad dividida es una estrategia fundamental para mantener el poder. Y está bastante claro que en los movimientos que se están produciendo más recientemente en muchas partes de Europa, y esto se ha hablado en los últimos días, por ejemplo, con respecto a lo que está sucediendo en Gran Bretaña, hay fuentes financieras similares para los que estaban financiando las ONGs que estaban impulsando los movimientos migratorios y para las que ahora están impulsando, digamos, esos ataques obsesivos, por ejemplo, contra el Islam. Ataques de estas organizaciones racistas que no miran a los empresarios y no miran a los políticos, sino que están asaltando o proyectando, digamos, su rabia contra las mezquitas o contra las personas de los migrantes, que son los que no tienen nunca culpa de nada. No tienen culpa de nada. La migración podrá tener repercusiones buenas o malas, o podrá ser un desastre social o cultural, pero la realidad es que los culpables de eso en ningún caso son los migrantes. Los culpables son los empresarios que les explotan, clarísimamente, que los traen para explotarlos, y los políticos que han autorizado o fomentado esos procesos, que no hacen nada al respecto, si queréis. Son procesos muy fáciles de regular o de controlar. Bien. Vamos a ver, Viviana Foessel Croxato, ¿no? Dice, ¿puede una economía que no sea de mercado tener algún éxito? ¿Y por qué no o por qué sí? Economía que no sea de mercado. Bueno, vamos a ver. Depende también de lo que entendamos por economía de mercado, ¿no? Si vemos en concreto la situación actual, vemos que una cosa es la economía de mercado y otra cosa es la economía capitalista, ¿no? Porque la economía capitalista es una economía de mercado en que las empresas que compiten en el mercado son empresas que están controladas por los inversores, ¿no? Los inversores que contratan trabajadores para vender productos y servicios en el mercado, ¿no? Bien. En este momento, viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en los países emergentes, se pone la referencia de China. China sí parece que es fundamentalmente una economía de mercado, pero por ejemplo, es dudoso que sea una economía capitalista. ¿Por qué? Porque hay un sector público muy importante, de empresas públicas, muy importante, en los últimos años crecientemente importante, y en sectores avanzados, muy avanzados tecnológicamente, ¿no? Y que además se están desempeñando muy bien dentro y fuera de China, ¿no? Estos son empresas públicas, por lo tanto empresas no capitalistas, pero que compiten en el mercado. Entonces es posible
que las empresas no siendo capitalistas compitan en el mercado. Si esto lo llevamos al modelo, es posible que haya economías que no sean capitalistas, pero sean de mercado. Podría ser, ¿no? Dependiendo de cómo valoremos el ser o no capitalista, si consideramos como modelo capitalista según qué parte de la economía es dominante o qué parte es mayoritaria. Ahí hay varios criterios, ¿no? Pero supongamos que en este caso China podría ser, según cómo se considere, una economía no capitalista, pero sí de mercado, porque incluso las empresas públicas utilizan instrumentos de mercado para vender sus productos y sus servicios, ¿no? E incluso otro ejemplo similar podría ser, por ejemplo, Bielorrusia, en el que un 60 o un 70% de la economía son empresas públicas, ¿no? Dependiendo cómo se mida, ¿no? Pero estas empresas públicas compiten en el mercado, ¿no? Entonces, es una economía de mercado. Sí podemos decir que en este momento, pues la generalidad de las economías del mundo son economías de mercado, aunque es dudoso que algunas de ellas sean realmente capitalistas, ¿eh? Bueno, podemos profundizar en este tema, que es un tema muy bonito, pero si te interesa, nos lo dices y profundizamos en algún aspecto concreto, ¿eh? Bueno, nos dice Arien Yavana, el análisis de las 3 amenazas al poder es certero. Bueno, aquí estábamos hablando de que el poder corporativo occidental se ha sentido amenazado, por un lado, geopolíticamente por el avance de los países emergentes, liderados por Rusia y por China, por otro lado, por el agotamiento del modelo económico que les soportaba, lo que se ha llamado el modelo económico neoliberal, y por otro lado por Internet, porque habían conseguido a partir de los años 90 un control casi absoluto de la opinión pública a través de los grandes medios de comunicación, del control de los grandes medios de comunicación, pero a través de Internet se les está escapando, y ellos ya hace 20 años detectaban esto, ¿no?, que se les estaba empezando a escapar una parte creciente de la opinión pública a través de Internet, que entonces era muy minoritaria, pero impedían ya un peligro, y esto ha sido evidentemente un peligro creciente. Entonces tenemos esas 3, creo que mencionábamos, esas 3 amenazas directas al poder corporativo, que Arien Yavana nos dice que está de acuerdo con esto. Vamos a ver. Pablo Berunza nos dice: el franquismo estableció a España en el top 9 de países más industrializados del mundo en 1976. Prácticamente toda actividad industrial era estatal. No sé, esa segunda parte me parece un poco exagerado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí es cierto, no solo el franquismo, sino en la posguerra europea en general, se construyeron modelos mixtos, públicos-privados, muy avanzados. Sectores públicos empresariales muy importantes en el ámbito financiero y en el ámbito industrial, ¿no?, que fueron fundamentales en el desarrollo económico de esa época y en el desarrollo del modelo social, el famoso modelo social europeo, ¿no?, y que luego, a partir de los años 80 fundamentalmente, se fueron desarticulando de forma masiva en toda Europa, ¿no? Claro, entonces tú hablas del franquismo, pero claro, esto sucedió de forma paralela en toda Europa, ¿no? Entonces, sí, esto sí es interesante para ver cómo o hasta qué punto las supuestas ideologías quedan atrapadas en el modelo económico en el que se sitúan, ¿no? Y por eso ese desarrollo, digamos, del modelo industrial de posguerra, con ese modelo social avanzado, con el estado del bienestar, con el sector público empresarial que hemos comentado, todo eso lo hizo, bueno, en parte, menos que en otros países, pero lo hizo en España el franquismo, pero lo hizo en otros países la socialdemocracia, lo hizo en otros países la democracia cristiana, como Italia, o lo hizo en Francia el gaullismo, una fuerza conservadora, ¿no? Con lo cual,
al final el modelo dominante es el que a las distintas ideologías de una forma u otra arrastra, porque luego nos encontramos con el modelo neoliberal a partir de los años 80 y todos dicen, bueno, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, pero al final llegan al gobierno, el primer año no, pero el segundo todos empiezan a aplicar políticas neoliberales, todos privatizan el sector público empresarial de forma masiva, que es quizás lo más importante, cuestionan los sindicatos, etcétera, ¿no? Otra cosa es, ya lo dijimos, ojo, en el modelo neoliberal, el tema de la reducción del gasto público, ¿no? Que esto ha sido una de las grandes contradicciones del movimiento del periodo neoliberal, pero la no reducción del gasto público sobre el total, sobre el PIB, sobre el peso de la economía, pero que esto tiene razones estructurales que quizás van más allá del modelo por el que se apuesta. Bueno, Irma Armenta, Lyndon LaRouche estaría de acuerdo con usted, no hay sobrepoblación. Bueno, no sé exactamente sobre este tema que decía Lyndon LaRouche, pero efectivamente sí tenía teorías interesantes relacionando pues algo que era muy evidente, ¿no? Explicando cómo al final la capacidad del mundo de absorber una determinada población no depende solo de la geografía, del espacio físico, sino sobre todo depende de la tecnología y del avance científico, ¿no? Y socioeconómico, ¿no? Que es lo que a lo largo de la historia ha permitido que si antes un territorio podía mantener 1000 personas, ahora pueda mantener millones, ¿no? El mismo territorio, ¿no? Bueno. Bien. William Torres nos dice: felicitamos a Rusia por echar a patadas a Occidente de su guarida en Ucrania. Bueno, esto todavía no sucedió, ¿no? Pero bueno. Los ucranianos patriotas que saquen al bandido de Zelensky y que pague por ser cómplice de ese desastre. Bien, sí, pero también sin personalizar demasiado las cosas, porque claro, al final detrás de Zelensky estaban los oligarcas ucranianos, que ya desde antes de llegar al poder le apoyaron en esa breve carrera política que tuvo antes de llegar a la presidencia, y también, evidentemente, los oligarcas occidentales, que son parte del mismo grupo, ¿no? Bien, con lo cual la responsabilidad en último término no es ni Occidente, ¿no?, ni Zelensky, ¿no? Porque ese echar a patadas a Occidente, bueno, coloquialmente nos entendemos, ¿eh? Pero es importante que de vez en cuando recordemos lo que hay detrás de esto. Es decir, que no hay países buenos y malos, y que Occidente en sí mismo no es malo, sino que los gobiernos que toman las decisiones en Occidente, el problema es que no trabajan para Occidente, no trabajan para sus ciudadanos, trabajan para esas élites corporativas que les están instando a destruir Occidente, entre otras cosas, en los últimos 30 o 40 años. Bien, bueno, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí, y en cuanto podamos vamos a seguir haciendo vídeos de este tipo, porque tenemos muchos temas acumulados que tratar. Bien, pues gracias a los que nos habéis visto. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Los que os va a dar a unirme, los que os apetezca ser miembros del canal, y enviar o distribuir la información que os parece interesante, proponer a otros que se suscriban al canal, y por supuesto hacernos preguntas, comentarios, mandarnos ideas en el propio canal, que las iremos tratando en estos vídeos de preguntas y respuestas. Nada más, hasta el siguiente vídeo. Un saludo.